compañeros. Soy estudiante del primer año de secundaria del área EPT. Hoy día realizaremos la actividad de aprendizaje número 2, que lleva como título Definimos el problema basándonos en la información obtenida. La actividad de aprendizaje número 2 corresponde a la experiencia de aprendizaje número 8 para los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria. La experiencia número 8 refiere a prototipamos juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Hay que recordar que la experiencia de aprendizaje número 8 parte de la siguiente situación significativa. El consumo mundial de plástico está causando problemas cada vez mayores en nuestro planeta. Esta situación preocupa porque también se viene observando lo mismo en nuestra localidad, en las calles, los parques, mercados, ríos y en el mismo centro del trabajo. Hay una gran cantidad de desechos de plástico que están contaminando el medio ambiente, afectando la flora y fauna de nuestra localidad, región y país. Frente a este panorama de contaminación ambiental, los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria de la institución educativa se preguntan: ¿qué prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados podemos elaborar para permitir generar ingresos económicos en la familia? Es por ello que el propósito de la experiencia número 8 es elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado que permitan generar ingresos económicos en la familia. Entonces, hay que tener presente el siguiente recorrido de la experiencia número 8. Una vez establecido el reto, trabajamos la actividad número 1, donde redactamos el desafío y empatizamos para elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado. En la actividad número 2, definiremos el problema basándonos en la información obtenida de las entrevistas, para luego, en la actividad número 3, idear diversas alternativas de solución, seleccionando la idea solución. Y por último, en la actividad número 4, prototiparemos y evaluaremos la idea solución. De esta forma, al finalizar la experiencia de aprendizaje número 8, tendremos como producto prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado que permitan generar ingresos económicos en las familias. Muy bien. En la actividad número 1, redactamos el desafío. También tenemos a la mano nuestras 5 fichas de la entrevista libre. En esta actividad número 2, elaboraremos un cuadro de información de la fase saturar y agrupar y luego redactaremos el problema definido con la estructura del usuario, la necesidad más la revelación. Definimos el problema basándonos en la información obtenida. En esta actividad aplicaremos una de las fases del Design Thinking, que es la fase
definir. En la actividad anterior llegamos a empatizar, teniendo en cuenta que nuestro reto fue qué prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados podemos elaborar para que permitan generar ingresos económicos en la familia. Asimismo, el desafío redactado fue cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Ahora nos corresponde definir el problema. Es por ello que en esta actividad organizaremos la información y definiremos el problema para generar ideas creativas como alternativas de solución y entrar a la fase idear en la siguiente actividad. Por ello, en esta actividad, los estudiantes deberán de presentar como evidencia de su aprendizaje dos evidencias. Primero, un cuadro de información de la fase saturar y agrupar. Y luego la redacción del problema definido. El enfoque priorizado para esta actividad es el enfoque de búsqueda de la excelencia, con el valor de la flexibilidad y la apertura, que significa tener disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. Iniciamos el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 2. Y como paso número 1, organizamos y sintetizamos la información obtenida de la entrevista libre. Estimados estudiantes, recuerden que en la actividad anterior hemos realizado la fase empatizar. Ahora trabajaremos la fase definir del design thinking. Lo primero que haremos será organizar la información obtenida de la entrevista libre. Con esta información podremos generar ideas que den respuesta a problemas o necesidades. En esta ocasión utilizaremos la técnica saturar y agrupar, dividida en dos fases que vamos a trabajar de la siguiente forma. La fase saturar, aquí vamos a escribir las frases sobre la información recogida en la entrevista. También podemos considerar las palabras exactas dichas por los entrevistados. Todo ello podemos anotar las frases en un post-it o papeles de colores. Y en la fase agrupar, aquí teniendo toda la información en los post-it o papeles de colores, empezaremos a agrupar las anotaciones en función de las similitudes que comparten los entrevistados. En algunos casos se podría repetir la información recogida. Entonces tenemos que recurrir a nuestras fichas de entrevista libre que aplicamos en la actividad de aprendizaje número 1. Nuestras 5 fichas de entrevista para poder organizar la información recogida. Imaginamos que en la entrevista se recogió la siguiente información. Las botellas de plástico contaminan el ambiente. Las botellas por lo general se botan a la basura. Deberían hacer casitas para perritos de la calle. He visto que han diseñado casitas para perritos con botellas.
Intenté reciclar, pero no puedo llevarlo a otro lugar y eso me estresa. También señalaron lo siguiente: se puede reciclar y reutilizar para crear otras cosas útiles. Me gustaría reciclar, pero no tengo tiempo para hacerlo. Sé que hacen ropa con las botellas de plástico. Me gustaría reciclar para generar ingresos. También señalaron que las botellas se pueden vender para ganar algo de dinero. Por mi casa hay una persona que recicla y gana dinero con ellas. Muy bien, a modo de ejemplo, te presentamos una serie de opiniones de nuestros entrevistados. Vamos a aplicar la fase de saturar y agrupar y organizamos la información recogida en las entrevistas. Puedes utilizar post-its o papeles de colores para escribir las frases sobre las entrevistas o palabras dichas por los entrevistados. Aquí tenemos un cuadro de doble entrada de la fase de saturar y la fase de agrupar. Ahí podemos colocar nuestros post-its o escribir directamente. En la fase saturar, escribimos las frases sobre la información recogida en la entrevista. También podemos considerar las palabras exactas dichas por los entrevistados. En la fase agrupar, aquí debemos anotar todas las opiniones que se asemejan, las similitudes que comparten y en algunos casos se podría repetir. Entonces, saturamos y agrupamos con la información recopilada en nuestras fichas de entrevista. Comencemos. ¡Listo! Ahora envía a tu docente el cuadro de la fase saturar y agrupar a través del WhatsApp. Continuamos con el paso número 2. Definimos el problema con la técnica del punto de vista. Ahora que ya tenemos la información organizada y procesada, ha llegado el momento de la verdad. Identificar y definir las necesidades o revelaciones de nuestros posibles usuarios. Debemos definir el problema para diseñar soluciones en forma más rápida con ideas claras. Existen diversas técnicas para definir el problema. La que utilizaremos en esta actividad es el punto de vista. Para formular un punto de vista, debemos considerar la siguiente estructura: el usuario, lo que necesita, más la necesidad, el porqué, más la revelación. Por ejemplo, si nuestro desafío estuviera relacionado con los ciudadanos que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, podríamos desarrollar este punto de vista. Como usuario tenemos a las familias que necesitan reciclar plásticos. ¿Por qué?
porque desean generar ingresos económicos en sus hogares. Entonces, las familias mostraron la necesidad de reciclar plástico para generar ingresos económicos en sus hogares. Pero este no es el caso, porque nuestro desafío está relacionado con las familias que necesitan generar ingresos económicos elaborando juguetes de plástico reciclado. Recuerda que nuestro desafío es cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Y para redactar nuestro punto de vista, tiene que ser en función de nuestro desafío. Ejercitemos entonces. Como usuario tenemos a las familias que necesitan elaborar prototipos de juguetes de plástico reciclado porque desean generar ingresos económicos. Muy bien, espero que este ejercicio te haya ayudado a formular tu punto de vista. Y como paso número 3, aplicamos la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Al tener definido el problema, debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para esto, aplicaremos la técnica de cómo podríamos nosotros, que consiste en generar preguntas vinculadas con el posible usuario, sus necesidades y las revelaciones encontradas. Al igual que el ejemplo del punto de vista, veamos el siguiente ejemplo. La pregunta inicial general es ¿cómo podríamos nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias reciclen plástico para generar ingresos económicos en sus hogares? De esta forma, nuestra pregunta completa estaría formulada de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias reciclen plástico para generar ingresos económicos en sus hogares? Excelente. Ha llegado el momento de crear. Ten en cuenta la pregunta inicial general de cómo podríamos nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias elaboren prototipos de juguetes de plástico reciclado para generar ingresos económicos? Ahora formula la pregunta completa. Y quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias elaboren prototipos de juguetes de plástico para generar ingresos económicos? Bien, espero que este ejercicio te haya ayudado a formular tu pregunta
cómo podríamos. Ahora envía a tu docente la redacción del problema definido a través del WhatsApp. En el paso número 4 nos toca evaluarnos. Recuerda responder con sinceridad para reconocer tus avances y aquello que necesitas mejorar. Para ello te presentamos la siguiente lista de cotejo. Con el criterio, creé una propuesta de valor al definir el problema utilizando las técnicas del punto de vista y cómo podríamos nosotros. Marca una X si lo lograste. De lo contrario, marca que estás en proceso de lograrlo. Y escribe qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Muy bien. Hemos culminado la presente actividad. Hemos desarrollado la fase definir, logrando organizar y sintetizar la información, y se ha culminado con la técnica cómo podríamos. En la siguiente actividad vamos a desarrollar la fase idear, que permitirá generar muchas ideas para dar solución al problema. Sigamos adelante y nos vemos en la actividad número 3.